Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente y que la gloria sea por nuestro Dios. Veo muy llena la iglesia, así que me estaba diciendo el hermano que hay visita, hay amigos, entonces les doy la bienvenida a nuestros amigos también y vamos a aprovechar al máximo para tener un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a profundizar, vamos a tratar de hacer el tema muy sencillo, explicativo, pero al mismo tiempo teológico y profundo, para que la hermandad pueda captar el mensaje y puedan entender esta doctrina cardinal del pueblo adventista, que es la doctrina del santuario. Es una doctrina teológica profunda, es el pilar número 1 del pueblo adventista. El que entiende el santuario entiende toda la Biblia. Entonces vamos a hacer una oración para iniciar el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a invocar en nombre de nuestro Dios para que Él nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para que podamos entender su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Reconocemos de que esa misma palabra solamente tu Espíritu puede darnos el entendimiento para que podamos sacar el extracto y el significado del texto bíblico. Bendice a nuestros hermanos, amigos que están aquí. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender tu palabra y podamos, Señor, obedecerla de acuerdo a tu voluntad. Bendice este estudio, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar el estudio. Quiero que pongamos una imagen. ¿Qué es el santuario? El santuario era una carpa. Era una carpa que Dios mandó a Moisés a construir en el desierto. Esta carpa era así. Noten qué interesante. Esta carpa se le conocía como el santuario o el tabernáculo. Noten lo que dice Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Noten lo que dice Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y me hará un santuario, y yo habitaré entre ellos. Estoy leyendo la versión de 1909. Y me hará un santuario. Dios le dice a Moisés, háganme un santuario para habitar en medio de ellos o en medio de ustedes. Note que el versículo 9 dice que este santuario tenía que hacerse conforme a todo lo que yo te mostraré en el monte. O sea, Moisés iba a hacer este santuario de acuerdo al plano que Dios le iba a mostrar a Moisés en el monte. Dice el versículo 9, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Exactamente Moisés tenía que hacerlo como Dios se lo había mostrado en el monte. Aquí dice que Dios le mostró un diseño. Este diseño, la palabra diseño, aquí es una palabra hebrea que significa tabnit, que significa o se puede traducir como modelo o maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? Cuando un ingeniero va a hacer un edificio, una mansión o una casa, hace una maqueta en miniatura, ¿cómo va a ser qué? Ese edificio. O sea, lo que Dios le mostró a Moisés en el monte era una copia del santuario celestial. O sea, Moisés no es que vio el santuario celestial, porque el santuario celestial está en todo el universo. ¿Cómo lo podía ver Moisés? Así que Dios lo que hizo es hacerle un diseño, una maqueta del santuario celestial, y Dios le dice a Moisés, así lo haréis, conforme al diseño o al modelo que yo te mostré en el monte. Aquí vemos el santuario. Alrededor vemos el campamento de los santos. Tenemos el atrio.
es el cerco, ese es el atrio. Y adentro de la carpa, adentro de la carpa habían dos lugares. Se le conocía al primer lugar santo, donde estaba la mesa de los panes al norte, el candelabro al sur, y al oriente estaba el altar del incienso en el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la Shekinah o la gloria de Dios en medio de los dos querubines. Mire qué interesante. Ahora, ¿por qué Dios mandó a construir un santuario en el desierto? ¿Cuál era el objetivo de este santuario? Dios, a través de este santuario o de esta carpa, Dios quería revelar en símbolos y tipos el plan de salvación a través de Cristo. Cómo Dios resuelve el problema del pecado a través de estos símbolos y ritos. Dios lo mostraría al pueblo de Israel y al universo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. El santuario es como la forma en que Dios quiere dar a demostrarle al universo cómo Dios salva al pecador a través de Cristo y cómo Dios resuelve el problema del pecado. Solamente del santuario podemos sacar miles de sermones. Cada elemento del santuario, cada medida, cada utensilio, cada parte de la vestidura del sacerdote, cada piedra de la vestidura del sacerdote, aún los ángulos, las posiciones, el orden en que estaban ordenadas las tribus alrededor de la carpa, todo eso tiene un símbolo en el plan de salvación y representa algo en el plan de salvación. O sea, Dios no mandó a hacer esto solamente por hacerlo, sin sentido. Esto representa algo, todo lo que está allí y lo que Dios mandó a hacer a través de Moisés representa algo en el plan de salvación. Inclusive, para entender las profecías, tiene que conocer el santuario. Si usted no conoce el santuario, no va a entender las profecías. Ni nada de la Biblia lo va a entender, porque toda la Biblia está basada en el santuario. Inclusive el libro de Apocalipsis sigue también los pasos del santuario. El libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías. Todo está basado en el santuario. El santuario terrenal o esta carpa era una copia del santuario celestial. Cuando usted ve esto, está viendo el santuario celestial en miniatura, en maqueta. Sí. Ahora, ¿por qué Dios mandó a hacer este santuario? Revela 4 aspectos claves en el plan de salvación. Cristo sigue los pasos del santuario. Volvamos donde está todo el santuario, en el campamento. Noten qué interesante. El campamento de los santos, el santuario tenía 4 lugares claves. No como algunos predicadores que dicen que tenía 3, eso es error. El santuario no tenía 3 lugares, tenía 4 lugares clave. El primer lugar era el campamento de los santos. ¿Quiénes estaban en el campamento de los santos? Estaba el pueblo de Israel. Pregunto, ¿eran pecadores los israelitas? Sí. El campamento de los santos representa el planeta Tierra. Cristo vino y se humanizó y tomó forma humana para vivir en medio de ¿dónde? De los pecadores. Eso representa el campamento de los santos. El campamento de los santos representa que Cristo es nuestro ejemplo. Vivió en esta tierra, vivió una vida santa y Él es nuestro ejemplo. El atrio, el segundo lugar clave del santuario, representa que Jesús, después de vivir una vida santa, fue a morir a la cruz del Calvario. Eso representa los sacrificios de los corderos en el atrio del santuario. Mire qué interesante. En el atrio del santuario estaba el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Y también estaba el lavacro o la fuente de bronce que Salomón le llamó el mar. Ahora, es interesante, hermanos, que el altar del sacrificio y el lavacro representa la muerte y resurrección de Jesús. Muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Eso Jesús lo hizo ¿después de qué? Después de 3 años y medio de que vivió con los pecadores en su ministerio. Inclusive Jesús, desde que nació hasta que murió, vivió 33 años y medio en el campamento de los santos. Fue al Gólgota a morir. Eso representa el atrio. Ahora, voy a decir un detalle muy interesante.
Están captando el mensaje, hermanos. Anoten toda esta información, anótenla. Olvídese del trabajo, olvídese de todo, concéntrese. Porque si no me van siguiendo se van a perder en lo que viene a continuación. ¿Por qué Cristo se bautizó? Si todos sabemos de que el bautismo es para qué. Hechos 2:38 dice que el bautismo es para qué. Para perdón de pecado. Pero ¿por qué Cristo se bautizó según Mateo capítulo 3, 16 en adelante? Si Jesús no era pecador para que se haya bautizado. Esto lo entendemos a la luz del santuario. Si usted no entiende el santuario, ¿por qué los protestantes no entienden la teología adventista y les suena absurda? Porque no entienden que el santuario, esta verdad está velada para ellos. No conocen este mensaje. Ahora, ¿por qué Cristo se bautizó? Esto lo podemos llegar a entender a la luz del atrio. El bautismo de Jesús no era para perdón de pecados, sino que cuando el bautismo de Jesús era una profecía compacta. Cuando el bautismo estaba anunciándole a la gente que estaba allí, viéndolo, a los fariseos y a los maestros de la ley, que él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar al tercer día, porque el bautismo es un símbolo de muerte y sepultura, según Romanos 6, 4 y 5. Entonces, ¿eso representa qué? El atrio, el altar del holocausto y el lavacro. El lugar santo representa, volvamos a las dos partes, el lugar santo representa de que Jesús es nuestro mediador. Noten qué interesante. Primero Jesús pasa por el campamento, es nuestro ejemplo. Va al altar del sacrificio que se representa a nuestro cordero inmolado. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador, intercede por nosotros. Y el lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. O sea, en cada parte del santuario se le añade una función ministerial a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, se le añade la función de mediador, la función de ¿qué? Perdón, se le añade la función de sacrificio, después la función de mediador y después la función de juez. 4 funciones de Jesús en el plan de salvación. Y la salida del lugar santísimo representa de que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como lo dice Apocalipsis 19. Cuando Jesús viene por segunda vez, no viene vestido como sumo sacerdote, sino viene vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagamos un repaso. El campamento representa que Jesús es nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo a seguir. Vivió en obediencia en medio de los pecadores, el campamento de los santos. Eso representa la humanidad de Cristo, nuestro ejemplo. El altar de sacrificio o el atrio representa que Jesús es nuestro ¿qué? Sustituto, nuestro sacrificio como cordero. Murió como sacrificio en la cruz del Calvario. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador, intercede por nosotros en el santuario celestial. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro ¿qué? Juez. Y la salida del lugar santísimo representa de que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense qué interesante. Jesús nuestro ejemplo, nuestro sacrificio, nuestro mediador, nuestro juez y nuestro Rey. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermano. Los protestantes pueden estar de acuerdo de que Dios mandó a hacer un santuario en el desierto, pero lo que no les cabe en su mente es de que en el cielo haya un santuario literal. Si en el cielo no hay un santuario literal, entonces ¿de dónde Moisés tomó la copia? ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Noten lo que dice Hebreos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregunto, hermanos, ¿en el cielo hay un tabernáculo, un santuario que Dios levantó y no el hombre, como el que hizo Moisés? ¿En el cielo hay un santuario que Dios levantó? Sí, aquí dice el texto. Aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre.
Y sigue diciendo el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviésemos sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaren ofrendas según la ley. En el cielo tenemos un santuario en el que ministra Jesús como nuestro sumo sacerdote. Noten lo que dijo Esteban en el sermón que le dio a los fariseos. Hechos 7:44. Hechos 7:44. Dice lo siguiente: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Era este. Y sigue diciendo: como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. ¿A dónde lo vio? En el monte. Y qué interesante. Moisés hizo el santuario de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el monte. El escritor de Hebreo dice en el libro, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, dice lo siguiente, versículo 1 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Era este. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamado lugar santo. Aquí el escritor habla del santuario propiamente dicho, o sea, la carpa, adentro. Y sigue diciendo: en la primera parte llamada lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro de todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas eran tres cosas que estaban dentro del arca del pacto, o sea, de ese cofre. Vamos a dar otro estudio en otra ocasión sobre qué representa en el plan de salvación el arca del pacto y los tres utensilios que están dentro de ella. Ahora, es interesante que dice, versículo 5, sobre ella, o sea, sobre el arca del pacto, habían querubines, y sobre los querubines se manifestaba la gloria de Dios sobre el propiciatorio. Y sigue diciendo, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Era una luz luminosa, radiante, que se manifestaba en medio de los querubines sobre el propiciatorio. Eso se le conocía entre los judíos como la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora, aquí viene lo interesante. Si el santuario terrenal tenía campamento, atrio, lugar santo y lugar santísimo, y si ese santuario terrenal era una copia del celestial, la pregunta del millón que viene es la siguiente: ¿será que el santuario celestial también tiene estos 4 lugares claves, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Si Moisés hizo el santuario terrenal de acuerdo al modelo o la copia que Dios le mostró en el monte, ¿significa que el santuario celestial también tiene estos 4 lugares clave? Si usted dice no, entonces la Biblia se contradice. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora, aquí va lo interesante. El libro de Apocalipsis empieza a describir el santuario, pero no presenta el atrio del santuario celestial. La pregunta es, si el santuario celestial también tiene un atrio, pero Juan no ve el atrio en el santuario celestial, ¿dónde está el atrio? El atrio del santuario celestial, ¿saben cuál es? La tierra, donde vino a morir ¿quién? El Cordero. ¿Me estoy dando a explicar? O sea, el atrio del santuario celestial no está en el cielo, sino está ¿dónde? En la tierra, porque en el atrio y en el campamento, ¿quiénes son los que estaban? En el atrio era donde morían los corderos.
¿Y Cristo dónde murió? ¿En el cielo o en la tierra? O sea, el atrio del lugar santísimo, del santuario celestial, ¿cuál es? El planeta Tierra, donde vino a morir el Cordero, ¿qué? Pascual, Cristo el Cordero. Ahora, la otra pregunta es, si el santuario terrenal tenía lugar santo y lugar santísimo, ¿significa que el santuario celestial también tiene lugar santo y lugar santísimo? Si usted dice no, se metió en problema. Entonces la Biblia se contradice y Dios le mintió a Moisés cuando le mostró el modelo. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Me están siguiendo? Si el santuario terrenal tenía lugar santo y lugar santísimo, ¿el santuario celestial tiene esos dos lugares, esos dos departamentos? ¿Sí o no? Y aquí acorralo a cualquier protestante. Si usted dice que no, entonces la Biblia se contradice. Y Dios se contradice. Porque Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario conforme al modelo que yo te muestre. Hazlo así, conforme a las medidas. ¿En el santuario celestial hay lugar santo y lugar santísimo? Sí. El santuario celestial, hermanos, está en todo el universo. Ahora, en su ascensión Jesús, después de morir en el atrio, ¿a dónde ascendió? Porque dice Hebreos que entró en el lugar en el santuario que Dios levantó, no el hombre. Después de la muerte, que representa el atrio, después de la muerte de Cristo, la Biblia dice que Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días con los discípulos en el aposento alto. Pero lo interesante es que entre la Pascua y la segunda fiesta que le seguía a la Pascua, que era la fiesta de las semanas, que era el Pentecostés, tenía que haber 50 días. Desde la Pascua hasta el Pentecostés tenía que contarse 50 días. Eso significa la palabra penta, 50. Pero Jesús estuvo con los discípulos 40 días, después de que murió como cordero, que representa el atrio. ¿Están siguiéndome? No se vayan a concentrar. Pero el Pentecostés caía 50 días, pero Cristo ascendió al cielo después de 40 días, según Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué pasó con esos 10 días antes de que Jesús entrara al santuario? ¿Qué pasó con Jesús en esos 10 días? ¿Qué hizo Jesús en esos 10 días antes de que fuera derramado el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Según el santuario y según la ley levita, en Levítico capítulo 8, Jesús en esos 10 días, antes de entrar al santuario, a ministrar como mediador, Jesús estuvo, o mejor dicho, Jesús por el Padre fue investido como sumo sacerdote en esos 10 días. Y el último de esos 10 días fue ungido con el Espíritu Santo para empezar a ministrar en el santuario. Y las gotas de ese aceite de oliva con el que se ungían los sacerdotes, que representa el Espíritu Santo, las gotas que cayeron en el día del Pentecostés era un aviso de lo que estaba sucediendo en el cielo, que Cristo estaba siendo ungido como sumo sacerdote para entrar a ministrar en el santuario celestial como sumo sacerdote. O sea, el Pentecostés es el ungimiento de Jesús en el cielo para empezar a ministrar como sumo sacerdote, y el Padre lo viste con vestiduras de sumo sacerdote. Según el libro de Hebreos, ¿cómo está vestido Jesús? Como sumo sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, Jesús asciende después de que murió, eso representa el atrio, asciende al cielo, el Padre lo viste como sumo sacerdote, y el último de esos 10 días, antes de que llegara el Pentecostés, el Padre lo unge con aceite, que representa el Espíritu Santo, y el aceite era tan potente que las gotas cayeron ¿qué? En el día del Pentecostés. Por eso es que dice Hechos capítulo 2, dice que se oyó un gran estruendo que venía, un viento recio, ¿de dónde? Del cielo. O sea, lo que estaba pasando en el cielo se anuncia, y cae el Espíritu Santo, que eran las gotas, si podría decirse así, en el día del Pentecostés sobre los discípulos. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? ¿Por qué he dicho todo eso, hermano? Cuando Jesús ascendió al cielo, se viste como sumo sacerdote, entra al lugar santo, porque donde llegaba primero el sacerdote era el lugar santo. Ahí es donde se hacía un servicio diario todos los días en el santuario terrenal. A ese servicio se le conocía como el tamid o el continuo, todos los días hasta el lugar santo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer el día de la expiación,
hasta las fiestas que el pueblo de Israel celebraba en relación al santuario y los cultivos y las cosechas tienen que ver también con el plan de salvación. Ahora, Cristo en su ascensión se viste como sumo sacerdote, entra al lugar santo y según el profeta Daniel 8:14, en algún momento de la historia Jesús iba a entrar ¿qué? Al otro departamento que era el lugar santísimo. Sí, ahora, ¿por qué he dicho todo eso, hermanos? Si ustedes captaron lo que dije, ahora viene lo siguiente a continuación. Hay un versículo que está mal traducido en la Reina Valera de 1960. Note cómo dice la Reina Valera 60 en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9:12, voy a leer la Reina Valera de 1960. No por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Según esta Biblia, esta versión de Biblia, Cristo en su ascensión, ¿a dónde entró? En el lugar santísimo. Pregunto, ¿eso cuadra con lo que hemos estudiado? ¿A dónde el sacerdote tenía que entrar primero? Al lugar santo, no al lugar santísimo. Donde se entraba al lugar santísimo era una vez al año, en el gran Yom Kippur, día de la expiación. Pero esta Biblia, ¿cómo dice? Esta Reina Valera 1960 dice que Jesús de una vez para siempre entró en el lugar santísimo. Pregunto, cuando Jesús ascendió al cielo, después de 40 días, ¿Jesús se fue directamente al lugar santísimo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, según lo que hemos estudiado? ¿A dónde tenía que haberse ido, según lo que hemos estudiado? ¿A dónde tenía que haber entrado primero? Al lugar santo. Y después al lugar santísimo. Pero aquí dice que Jesús de una vez para siempre entró en el lugar santísimo. Y esta cita es la que usan los protestantes para atacar la doctrina del santuario. ¿Qué es eso que los adventistas dicen de que en el santuario celestial hay un lugar santo y un lugar santísimo? Eso es absurdo. Cristo de una sola vez entró al lugar santísimo. No como dicen los adventistas, lugar santo y lugar santísimo. ¿Cómo explicamos esto? ¿Me estoy tratando de explicar? ¿Agarraron la idea? Aquí dice la Biblia, Reina Valera 1960, dice que Cristo de una sola vez entró al lugar santísimo. Si creemos esto, entonces la teología del santuario queda tirada al suelo, a la basura. Porque según la liturgia hebrea, el sumo sacerdote, después de que sacrificaba a los corderos, entraba con la sangre al lugar santo, rociaba esa sangre en los diferentes utensilios, y una vez al año, en el Yom Kippur, entraba al lugar santísimo del santuario. ¿Vieron los pasos? Si decimos que Jesús de una sola vez entró al lugar santísimo, eso ataca la doctrina del santuario y se viene abajo toda la doctrina. ¿Captaron? Según lo que hemos estudiado y según el santuario, ¿a dónde tenía que haber entrado Jesús cuando ascendió? Al lugar santo, no al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo explicamos esto a un protestante? Aquí dice el libro de Hebreos que Cristo de una sola vez entró al lugar santísimo. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Una de las herramientas indispensables a la hora de estudiar la Biblia a profundidad, no de leerla, porque leerla hasta los pericos la leen. A la hora, sí, hermano, en la celda había un perico que se podía el Salmo 91 de memoria. Los loros repiten, los siervos de Dios estudian la Biblia diligentemente. Recuerde, nosotros no somos loros, nosotros somos ¿qué? Estudiosos de las Escrituras. Ya olvídese de eso, de ser lector superficial de la Escritura, déjalo leer la Biblia a lo loco. Pregunte, investigue, profundice. Una de las herramientas indispensables a la hora de estudiar la Biblia, ¿saben cuál es? Busque muchas versiones de Biblia y un interlineal griego, cómo traduce el texto. La Reina Valera de 1960 traduce mal este texto. En el griego no dice así esta palabra.
No dice así. En el idioma griego, esta palabra lugar santísimo no existe en el idioma griego. La palabra griega que se usa aquí, en Hebreos 9:12, es taha ahia. En el idioma hebreo, esta palabra significa lugares santos o santuario, no específicamente lugar santísimo. Y les voy a leer otras versiones de Biblia donde traducen este texto correctamente y que no se debe traducir lugar santísimo, porque Cristo en su ascensión no entró al lugar santísimo, sino que tendría que ser al lugar santo o al santuario. Esto sí cuadra con la teología y con la tipología hebrea. Voy a leerles otras versiones de Biblia. Por ejemplo, noten cómo dice la Reina Valera de 1975. Noten cómo traduce. A ver si alguna otra Biblia que no sea Reina Valera 60 la tiene algún hermano y la puede leer cómo traduce su texto. Ese texto de Hebreos 9:12. ¿Cuál Biblia tiene usted? 2000. ¿Cómo traduce Hebreos 9:12? Léamelo. Noten, eso está más apegado al griego. Porque es cierto que Cristo entró al santuario celestial, pero no como dice la Reina Valera 60, que entró al lugar santísimo. Eso no cuadra con el tabernáculo. ¿Me estoy dando a explicar? Noten cómo dice esta versión Reina Valera de 1975. Y penetró en el santuario una vez para siempre. Cristo en su ascensión no entró al lugar santísimo. ¿Entró a dónde? En el santuario celestial. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Esto sí cuadra con el texto. Y sigue diciendo: y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos, de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Tendría que ser traducido como santo, lugar santo, santuario, no lugar santísimo. Reina Valera antigua, noten cómo él traduce: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró de una sola vez en el santuario. Esta palabra es taha ahia, lugares santos o santuario, debe de traducirse. Esa es la verdadera traducción, santuario. Y sigue diciendo: habiendo obtenido eterna redención. Noten lo que dice esta otra Biblia, Biblia de nuestro pueblo, Hebreos 9:12, ¿cómo lo traduce? Llevando no sangre de cabras ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. ¿Notaron? Cristo en su ascensión no entró al lugar santísimo, sino que entró ¿a dónde? En el santuario. Específicamente, ¿qué lugar? El lugar santo del santuario. Note cómo dice la Biblia de 1909, Reina Valera de 1909, dice: y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, mas por su propia sangre entró de una sola vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Tengo aquí el interlineal griego Westcott y Hort. Dice el interlineal griego que la palabra taha ahia debe traducirse lugares santos o el santuario. O sea, la palabra lugar santísimo en la traducción de 1960 es una mala traducción. Cristo no entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. En su ascensión, Cristo entró en el lugar santo del santuario. Y por más de 2000 años, Jesús estuvo intercediendo en el lugar santo del santuario como nuestro mediador. Ahora la pregunta es: ¿cuándo es que Jesús entró al lugar santísimo del santuario? Había una profecía apocalíptica en el libro de Daniel que dice: hasta 2300 tarde y mañana el santuario será purificado. ¿Cuándo es que el santuario será? Es que se purificaba en la tipología hebrea y en la liturgia hebrea, en el gran Yom Kippur o el día del juicio, celebrado una vez al año en el santuario terrenal. Los adventistas creemos, basado en un estudio teológico y profundo,
que Daniel 8:14 es una profecía de que nos muestra la hora, el día y el año indicado cuando nuestro Señor Jesucristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo a oficiar la obra de juicio como juez y a oficiar el gran día de la expiación tipológico por la tipología, revelado por la tipología hebrea del santuario terrenal. Solamente de las 2300 tarde y mañana de Daniel 8:14 necesitaría una semana para poder estudiar eso. Las 2300 tarde y mañana revelan el momento en que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial a oficiar la obra de juicio y a desempeñar su obra de juez. Yo desde que no dejó de ser mediador, sino que en el lugar santísimo a Jesús se le añade la otra función y es la función del juez. Juan 5:22 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se le ha dado ¿qué? Al Hijo. Ahora, es muy interesante eso, hermano. Ahora, aquí viene la continuación. Jesús en este momento, ¿dónde se encuentra? Según la Biblia y la profecía y lo que estamos estudiando. ¿A dónde está Jesús? En el lugar santísimo del santuario. Ahí está. Mire qué interesante. En el lugar santísimo del santuario, Jesús está desarrollando ¿qué? El juicio. Eso significa que Él es ¿qué? Juez. En el lugar santísimo está el arca del pacto. Era el trono de Dios en el santuario, el arca del pacto. Jesús ya no está en el lugar santo. Jesús está en el lugar santísimo del santuario, oficiando el día del juicio. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Las iglesias protestantes llegan hasta el lugar santo. Hasta ahí las iglesias protestantes llegan. La única iglesia que pasó al lugar santísimo es la iglesia adventista del séptimo día. Noten, el campamento de los santos representa que Jesús es nuestro ejemplo, que Jesús se humanizó, tomó forma humana. ¿Creen las iglesias protestantes eso? ¿Que Jesús se humanizó para salvarlos a nosotros y morir en la cruz del Calvario? Sí, lo creen ellas y lo predican. ¿Creen de que las iglesias protestantes creen de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario? Sí, eso está en el atrio. ¿Creen las iglesias protestantes eso? ¿Creen las iglesias protestantes que Jesús se bautizó? Sí, creen eso, las iglesias protestantes. ¿Aún la iglesia católica creen eso? ¿Cree la iglesia católica que Jesús se humanizó en el vientre de María? Sí, eso tiene que ver con el campamento y el atrio. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador. Pregunto, ¿las iglesias protestantes creen de que Jesús es nuestro mediador? Aún la iglesia católica cree que Jesús es nuestro mediador. La diferencia es que le añaden la mediación de María. Pero la iglesia católica cree de que Jesús es nuestro mediador. ¿Creen las iglesias protestantes eso? ¿Que Jesús es nuestro mediador y nuestro abogado? Sí, lo creen. Y saben algo muy interesante, hermano. En el lugar santo habían 3 utensilios. El candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes, con 12 panes calientitos, que cada sábado se cambiaban, y el altar del incienso. ¿Eso qué representa? El candelabro representa las 7 iglesias. En Apocalipsis vemos a Cristo caminando en medio de los candelabros. Representa de que Jesús está al cuidado de las 7 iglesias o de la iglesia durante toda la historia. El candelabro representa a la iglesia, que el sacerdote tenía que estar pendiente que esa mecha o ese pábilo no se fuera a apagar y diera luz. Cristo camina en medio de las iglesias porque Él quiere que su iglesia sea la luz del mundo. El candelabro representa a la iglesia a través de la historia. La mesa de los panes representa que Jesús es nuestro pan, que debemos de comerlo a través de la palabra. Pregunto, ¿creen las iglesias protestantes eso, que debemos de ser luz del mundo? ¿Creen las iglesias protestantes que hay que comer la palabra para crecer espiritualmente? ¿Que Cristo es la palabra? Sí, creen eso.
El altar del incienso representa la oración de Cristo añadida a la oración de los santos. Pregunto, las iglesias protestantes, aún la iglesia católica, cree que debemos de orar para fortalecer nuestro espíritu. ¿Creen eso en general las iglesias protestantes con la católica? Sí. ¿Qué es lo que no creen las iglesias protestantes? Lo que no hay en el lugar santísimo. En el lugar santísimo habían 3 utensilios en el arca del pacto, dentro del arca del pacto. El arca representa el trono de Dios. Dentro del arca del pacto habían 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 3 cosas. El maná representa que Jesús es el pan del cielo. Pero ¿saben qué representa también? Si nosotros leemos la historia de Éxodo 16, ¿por qué le dio Dios el maná a Israel? Para que se alimentaran. El maná representa la reforma pro salud. La reforma pro salud está en el lugar santísimo, el santuario, representa el maná. Pregunto, ¿las iglesias protestantes aceptan la reforma pro salud? ¿La aceptan? No. La vara de Aarón que reverdeció representa que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y saben qué otra cosa representa la vara de Aarón? Representa la no inmortalidad del alma. Pregunto, la vara de Aarón era seca, pero por un milagro externo reverdeció. Sí. ¿El ser humano es inmortal por naturaleza? No. La única forma de ser inmortal, ¿cuál es? Únicamente unido, ¿qué? A Cristo, el único inmortal. Pregunto, ¿las iglesias protestantes creen de que el alma es inmortal? Sí, lo creen. ¿Quiénes son los que rechazan esta teoría? Los adventistas. El alma no es inmortal. Y eso tiene que ver en el lugar santísimo, el santuario, la vara de Aarón. El alma no es inmortal. El alma es mortal. En el lugar santísimo estaban también las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y entre ellos estaba el sábado. Pregunto, amigos y hermanos que están aquí, si el santuario terrenal era una copia del celestial, y si dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos también, pregunto, ¿en el cielo, en el gran original, están también los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Noten lo que dice Apocalipsis 11:19. Al apóstol Juan se le permitió divisar el lugar santísimo del santuario. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué está viendo Juan en visión? Vio el santuario, pero ¿qué lugar específicamente? ¿Qué lugar vio? El lugar santísimo, porque el arca del pacto, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Pregunto, si en el santuario terrenal estaban los 10 mandamientos dentro del arca del pacto, ¿en el gran original también están los 10 mandamientos? Sí. Y si en los 10 mandamientos estaba el sábado como 4.º mandamiento, ¿en el cielo también está el 4.º mandamiento? Sí. Interesante. Que el conflicto entre el bien y el mal se va a desarrollar por lo que está dentro del arca del pacto, específicamente en el lugar santísimo. La guerra de Satanás contra la iglesia, ¿por qué va a ser? Según Apocalipsis 12:17. Porque el remanente, ¿qué? Guarda los mandamientos. Apocalipsis 12:17. Note qué interesante. ¿Por qué es que Babilonia ha caído? Apocalipsis 18 dice, y Apocalipsis 14:8 dice que Babilonia ha caído. ¿Pero por qué ha caído? Porque Babilonia no tiene conocimiento al camino que lleva al lugar santísimo. Las iglesias protestantes han caído. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? O sea, el protestantismo apóstata y el catolicismo romano son Babilonia porque llegaron hasta el lugar santo. O sea, las iglesias protestantes pueden aceptar todo lo que representa
el campamento, el atrio, el lugar santo. Pero con lo que no están de acuerdo es con lo que está en el lugar santísimo. Las iglesias protestantes rechazan la reforma pro salud. Las iglesias protestantes creen en la inmortalidad del alma. Las iglesias protestantes enseñan de que la ley no se debe de guardar, que quedó abolida, y que el sábado era para los judíos. ¿Se dan cuenta por qué son Babilonia? O sea, el único pueblo que tiene conocimiento a las verdades que están en el lugar santísimo es el pueblo adventista del séptimo día. No hay otro. Usted le puede preguntar a un carismático, un asamblea de Dios y un testigo de Jehová sobre esto. En la luna se va a quedar. Hace poco estuve platicando con el pastor de la asamblea de Dios. Hermano, ¿qué opina de esto del santuario? Le dije, en la luna se quedó. ¿Usted cree, hermano, de que en el santuario, en el cielo hay un santuario celestial literal que se puede tocar? Y se quedó como pensativo, dudando. Y yo le digo, mire, le digo, ¿sabe cuál es la clave para entender esto? La clave para entender esto es Cristo. Cristo en el cielo está como espíritu o como hombre. Ese es otro tema, hermano. Esto es profundo. Hermano, ¿quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo hecho hombre. Inclusive cuando resucitó, ¿qué es lo que le dijo a Tomás? Toca, un espíritu no tiene carne ni hueso, deben de comer. El que intercede en el cielo es un hombre de carne y hueso. Jesucristo hecho hombre. Pregunto, si el que está en el cielo intercediendo por nosotros y haciendo una obra de juicio es un hombre literal, pregunto, ¿el santuario también tiene que ser literal? Sí. Inclusive Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, dice que en visión de la noche Daniel vio ¿qué? A un hijo de hombre que venía ¿qué? Hacia el anciano de día a desarrollar la obra de juicio. Ese es otro tema muy interesante. Hermanos, ¿qué es verdad presente? La iglesia adventista, hermanos, pongan atención a lo que voy a decir. La iglesia adventista del séptimo día fue levantada y ha sido llamada para predicar este mensaje. Este mensaje tiene sentido, pero a la luz de este mensaje. Por ejemplo, les voy a explicar algo muy interesante, hermano, y quiero que no se vayan a confundir. Si usted predica cualquier mensaje y no lo conecta aquí, está predicando sermones que también predica Babilonia. Les voy a poner un ejemplo, quiero que quede bien claro esto. Si yo tengo una campaña evangelística y en la campaña evangelística me la tiro hablando solamente de Zaqueo y de Samaritana, estoy predicando los mismos sermones que predican en la iglesia católica y en las iglesias protestantes. No estoy diciendo que no debemos de predicar de Zaqueo y Samaritana, sí, predíquelo, pero conecte ese mensaje ¿con qué? Con el lugar santísimo, el santuario. Porque el mensaje que tiene que predicar la iglesia es que lo que hay aquí en el lugar santísimo, el santuario, porque es lo que el mundo no acepta y Babilonia no acepta. Babilonia no acepta la vigencia de los 10 mandamientos. Babilonia cree que los muertos siguen conscientes después de la muerte. Babilonia cree de que debemos de comer chancho, lagartija, coyote y tacuacine. ¿Qué dice Babilonia? No, hermano, si Cristo dijo que lo que entra no contamina al hombre y manipulan el texto bíblico, lo sacan de contexto. No, hermano, no sea legalista. Pablo dijo, nadie lo juzgue por comida y bebida, así que comamos ¿qué? Chorchones. Sí, y como la iglesia no estudia, creen de que ese versículo eso significa. Cuando al leer el versículo en su contexto, el versículo otra cosa significa. Y saben que de tan amigo que soy de un pastor evangélico, ahí en San Vicente, de tanto que platico con él, ya no haya qué versículo torcerme, ya todos se los expliqué yo. Ya todos los expliqué, ahora lo que hace él hablarme de otro tema, ya no quiere hablar de otro tema. Todos los versículos que él me torcía,
Para defenderse, todos se los expliqué uno por uno. Quedó consciente él. Hermanos, Babilonia no acepta este mensaje. Y saben que los mensajes de los tres ángeles salen de aquí. Los mensajes de los tres ángeles deben de conectarse con el lugar santísimo. Saben que el lugar santísimo lo empezamos a ver desde Apocalipsis 11 hasta Apocalipsis 22, que es la salida de Cristo del lugar santísimo, cuando se cierra la puerta de la gracia. O sea, el Apocalipsis sigue los pasos de Cristo en el santuario, el libro de Apocalipsis. Ahora, hermanos, es lamentable ver y oír que en nuestra iglesia adventista del séptimo día, la mayoría de predicadores están predicando sermones que se pueden oír en otras iglesias protestantes y quizás mejoren. ¿Cómo se pone a creer que en una campaña evangelística, hace poco tuvimos una campaña en Angulo, y la subí a mi canal, pueden buscarla en mi canal que se llama Apología Adventista ahí en YouTube, ahí está la conferencia, solo temas doctrinales que levantan controversia con las iglesias protestantes. Y saben algo muy interesante, que una noche que yo estaba predicando, llegó un pastor de la iglesia, de no sé qué iglesia es, parece que es pentecostal, a oír la predicación. Y lo interesante es que a la hora de predicar, ¿saben de qué tema iba a predicar en esa tarde? Iba a predicar acerca del ecumenismo, cómo el diablo está uniendo a las iglesias protestantes con la iglesia católica en puntos comunes de doctrina. Y a la hora que llegó el pastor, y le dieron la Biblia para que leyera los textos bíblicos, a la hora que yo estaba predicando, estaba hablando de la unión de iglesias protestantes con el catolicismo romano en la santidad del domingo y en la inmortalidad del alma. Y resulta que no soportó la presión, lo que hizo Gise a mitad del sermón, no soportó, porque sabía que lo que le estaba diciendo yo era cierto al pastor, porque lo estaba leyendo en la Biblia, que el alma no es inmortal y que no hay ningún texto bíblico que diga que la santidad del sábado se pasó al domingo, es una doctrina romana. O sea, no podemos estar desperdiciando el tiempo en campañas evangelísticas predicando otros sermones que se oyen en cualquier iglesia protestante. Nosotros tenemos una teología que tiene que ver con el lugar santísimo. Cristo está en el lugar santísimo, no está en el lugar santo. Babilonia llegó ¿qué? Hasta el lugar santo del santuario. Hermanos, hemos sido llamados para predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, no tengan miedo de predicar este mensaje. Hay gente que está deseosa de conocer estas verdades y tarde o temprano va a salir de Babilonia. Dejemos los resultados a Dios. Cristo viene con poder y gloria y pronto saldrá del lugar santísimo del santuario. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. ¿No quedó claro el tema? Cómo el símbolo representa lo que Jesús hace en el santuario celestial. Y cómo la iglesia adventista a través de la historia ha seguido a Cristo en el santuario. Nosotros sabemos perfectamente bien de que Cristo ya no está en el lugar santo. ¿Dónde está? En el lugar santísimo. Y las verdades que están ahí debemos de predicarlas, porque son las verdades que Babilonia no acepta. Así que si usted quiere hacer una campaña evangelística o quiere predicar a las personas allá afuera, no les vaya a predicar de cosas que ya saben. ¿De qué les va a predicar? De las cosas que ellos que los han engañado. Y saben algo muy importante. Si ustedes ven cómo hoy los apologistas católicos y protestantes se están levantando para atacar, ¿saben cuáles son las verdades que están atacando? Las verdades que están acá, ¿dónde? En el lugar santísimo. Usted puede ver este mensajero de Satanás que se llama Luis Toro, videos cómo ataca la ley de Dios y manipula las citas bíblicas, cómo ataca el sábado. Pudieron ver, hermanos, cómo este sacerdote humilló a 2 pastores adventistas en Colombia, pastores que no tuvieron argumentos sólidos para desenmascarar a este cura católico. Satanás está atacando las verdades que están en el lugar santísimo, el santuario. Protestantes que están atacando las verdades que están en el lugar santísimo. Mire, hermano, cómo los protestantes manipulan textos bíblicos para enseñar de que el sábado quedó abolido en la cruz del Calvario. Textos que manipulan para enseñar de que debemos de comer cualquier cosa. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Ah? Salgamos a desenmascarar a Babilonia, hermano. Salgamos.
Así que yo he decidido, donde quiera que predique, voy a predicar esta clase de tema. Hay gente que va a decir, bueno, ¿y este tipo será verdad lo que dice? Mira, investigar el texto, la Biblia a ver si es verdad. Hay gente que así se va a salvar, hermano. Va a querer curiosear y cuando se den cuenta que han sido engañados en su sistema, van a salir ¿de qué? De Babilonia. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste estudiar estas verdades contenidas en el santuario. Gracias porque has permitido que tu pueblo conozca estas verdades que tienen que ver con verdad presente. Bendice a la iglesia adventista del séptimo día, de la Flecha y de todo el mundo. Ayúdala, Señor, a que como iglesia podamos unirlos y predicar estos mensajes antes que sea demasiado tarde. Y predicarle al mundo y decirle a voz en cuello de que Jesús está en el lugar santísimo haciendo una obra de juicio. Gracias, Señor, por estas verdades. Bendice a la iglesia, bendice a nuestros amigos y a nuestros hermanos, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y un feliz sábado.